Vamos a ver en esta lección lo que son las estaciones geomecánicas y descripción de los macizos rocosos en afloramientos. Es lo que en Sudamérica se denomina también de otra manera como mapeo geomecánico. Bien, esta lección está basada en el Manual de Estaciones Geomecánicas y Descripción de Macizos Rocosos en Afloramientos, editado por la Cátedra de Proyectos de la Escuela de Minas de Madrid. Y bueno, autores los que veis en pantalla: Luis Jordá Bordeore, Roberto Tomás Jover, Manuel Arlandi y Antonio Avellán. Entonces, bueno, la mayor parte del material de este manual está tomado de las lecciones que hemos dado en los últimos años. Y también esta presentación, pues quiero agradecer a los estudiantes de la SPOL de Guayaquil su ayuda en la maquetación de parte de este material. Bueno, ¿para qué mapeamos, ¿no? En la palabra mapping de inglés, ¿para qué tomamos datos en campo? Bueno, pues voy a leer un poco lo que tenemos aquí en la presentación para modelizar lo más fielmente la realidad. No hay otra manera que ir al sitio, ir al lugar. Aunque vivamos en el siglo XXI, todavía nos ha resuelto la posibilidad de la toma completa de forma remota sin pisar el campo. Es decir, de forma remota podemos tomar algunos datos geométricos, por ejemplo, es decir, lo que son ahora con drones, podemos hacer un modelo digital, podemos incluso analizar discontinuidades de forma remota, es decir, podemos ver unas fracturas y podemos tomar sus rumbos y cruzamientos desde una aplicación, pero realmente muchas propiedades como son los rellenos de las discontinuidades, la rugosidad no macroscópica, sino un poco más en detalle, el grado de alteración de las paredes de las discontinuidades, la resistencia a compresión del macizo rocoso, son esa de cosas que realmente tenemos que ir al campo y tomarlos. Y entonces, bueno, pues la manera de tomarlas de forma más ordenada es lo que vamos a ver ahora, lo que denominamos una estación geomecánica. Tenemos que ser muy rigurosos en las estaciones geomecánicas porque no hay nada más frustrante que irnos al campo, tomar datos en un lugar remoto, en un lugar inhóspito, volver a la oficina y que sea un sitio en el cual ya no podemos fácilmente volver y que digamos en la oficina: pues mira, me faltaba la compresión simple, o me faltaba el RQD, o me faltaba tal o cual parámetro. Por eso hoy en día, aunque parezca mentira, además de tomar todas las fotografías, el GPS y demás, llevamos una libreta, y una libreta normalizada, en la cual la libreta nos sugiere los campos que tenemos que ir rellenando. Porque llevar una libreta en blanco podemos ser muy cuidadosos, tomar muchos datos, pero se nos puede pasar algún detalle. Mientras que si llevamos lo que en inglés llaman un template, una hoja normalizada, pues ahí podemos tomar todos los datos que sabemos que son los imprescindibles. Luego, el template, la hoja normalizada, nos ayuda a rellenar los datos que luego necesitamos en gabinete. Entonces, muy importante, lo veremos también a lo largo de la lección y en otros ejercicios, lo que es rellenar esas hojas normalizadas, que yo en esta lección sugiero un tipo de hoja, pero evidentemente todas las diferentes ingenierías que hay por el mundo pues tienen su propia hoja normalizada de toma de datos de campo. Bien, pues para elaborar un modelo geológico geotécnico de un lugar, ya sea para abrir una mina a cielo abierto, para excavar un túnel, para ver la estabilidad de una cueva, calcular un talud, pues bueno, vamos a hacer una serie de observaciones. Tenemos normalmente, digamos, como cuatro inputs importantes a nuestro modelo geológico geomecánico o geotécnico. Tenemos lo que es la cartografía geológica, lo que es la toma de datos geológicos, y dentro de esa categoría es donde yo incluyo las estaciones geomecánicas. Luego tenemos pues, prospección geofísica, que nos ayuda a determinar, por ejemplo, la ripabilidad del terreno, la presencia de fallas, de agua. Tenemos, por supuesto, los sondeos calicatas y los ensayos geotécnicos in situ, y después, a partir de los, digamos, toma de datos de campo, de saco, por ejemplo, de muestras de roca o de los sondeos, pues podemos llevar ese material al laboratorio y hacer ahí los ensayos pertinentes. Bien, pues como he comentado al principio en la introducción, en este siglo XXI, ¿verdad? En la época de los modelos geotécnicos, de programas complejos, de elementos finitos, de GIS, de nube de puntos y demás, pues parece mentira que todavía es absolutamente imprescindible ir al campo. Es decir, que los mapeos, como llamamos, el mapping, y las estaciones geomecánicas están plenamente en vigor. A menudo, en muchos proyectos, sobre todo en etapas de prefactibilidad que se domina, los únicos datos que disponemos en estas primeros momentos del proyecto son los datos tomados en campo. Es decir, que los sondeos tardarán en llegar, los ensayos de laboratorio y resultados tardarán en llegar, y sin embargo, a la vuelta al campo ya podemos tener mucha información que nos pueden ayudar a encajar un proyecto, a hacer un pequeño balance del riesgo que puede tener ese proyecto. Pues todo eso, con unas buenas estaciones geomecánicas, con un buen trabajo geomecánico de campo, podemos afrontar buena parte del inicio del proyecto de manera muy segura y con una gran confianza. Pero claro, los datos de campo tienen que ser buenos. Tenemos que tomar la compresión simple bien tomada, ver la petrografía, entre comillas, o la geología del terreno pues muy bien, etcétera. Vemos en la imagen un proyecto
hidroeléctrico en Bolivia y vemos, bueno, pues un coche que ha parado ahí en la cuneta de una pista, ¿verdad? De una carretera de montaña, y ahí estamos haciendo una estación geomecánica en ese talud que vemos ahí. Ahí vamos con nuestro esquilómetro para tomar la compresión simple de la roca y vemos ahí un estadillo normalizado donde vamos apuntando una serie de propiedades de las discontinuidades, de la matriz rocosa, etcétera. Todo eso lo vamos a hacer una fotografía y lo podemos incluso enviar a la gabinete y que alguien nos lo vaya interpretando. ¿Podemos tomar esto mismo con una tablet? Por supuesto, pero ten mucho cuidado que las tablets se les puede acabar la batería, las condiciones del tiempo y lugar pueden ser agresivas, entonces realmente hoy en día, como sigo insistiendo, una hojita de campo, una libreta sigue siendo absolutamente imprescindible y lo que nosotros con nuestra experiencia en trabajo de campo recomendamos. De hecho, los grandes geotécnicos y geólogos llevan siempre sus libretas de campo. Aparte de todos los modelos que sean capaces de hacer, ahí tenemos al ilustre profesor Romana, ¿verdad?, dando pues unos talleres de toma de datos de campo en Guadix de la Sierra, en Madrid, en el año 2008. El profesor Romana, el creador del Slope Mass Rating. Pues ahí tenemos que grandes especialistas, como Milne, como Barton, ¿verdad?, son además grandes especialistas en toma de datos de campo y le dan una gran importancia a los datos geomecánicos tomados in situ. De hecho, estas metodologías pues las enseñamos en las diferentes carreras en las cuales impartimos docencia y tenemos, por ejemplo, unos estudiantes tomando datos de campo, aprendiendo a tomar datos de campo en un curso de geomecánica en Alicante, en unos túneles en Sierra Gelada en diciembre de 2015. Realmente ahí pues, podemos tomar unos escáneres con herramientas sofisticadas, pero también enseñamos también a dibujar. No a dibujar realmente un Picasso, una obra de arte, sino un croquis que me diga el croquis lo que es importante. Es decir, que muchas veces la fotografía no me da toda la información. En una fotografía puedo ver diferentes fracturas, pero yo en campo soy capaz de identificar cuál es la familia de fracturas que es importante de cara a la estabilidad de ese talud. Pues yo la marco bien en mi dibujo. Con lo cual, en nuestros dibujos hacemos mucho énfasis en los croquis de localización y en los croquis de lo que es el entorno del punto que estamos analizando. Podemos estar analizando un proyecto de un nuevo túnel, de una nueva excavación, o podemos analizar la estabilidad o el grado de riesgo que tiene una estructura que ya conocemos, como en este caso, pues un túnel que no lleva revestimiento. Bueno, tenemos varias imágenes, en este caso la imagen de la izquierda de arriba soy yo mismo tomando datos geotécnicos en ese afloramiento de Bolivia. También importante el tema de la seguridad, estamos viendo pues, un chaleco reflectante, podemos llevar casco o, en caso de que no sea excesivamente necesario, un gorro que nos proteja del sol, etcétera. También estamos tomando datos arriba pues, en unos talleres que hicimos en la Universidad del Altiplano, en Puno, a orillas del lago Titicaca, y abajo estamos tomando datos en una mina antigua en la zona de Albacete. Importancia del mapeo, ¿no? Me gusta esa palabra mapeo, se usa mucho en Sudamérica, el mapping, porque a veces solo tenemos eso. Pues, como hemos comentado, podemos que en una primera etapa de un proyecto pues no tengamos datos de sondeos y demás, y hay que empezar a hacer modelizaciones básicas, pequeños cálculos, a unos presupuestos, y realmente pues no sabemos cómo resiste el terreno, pues para obtener el criterio de rotura de Hooke y Brown, o para obtener el RMR, el índice Q, que nos puede ayudar a elaborar ese primer anteproyecto, pues realmente a veces solo tenemos los datos de campo. En este caso es un caso particular, es una anécdota casi de pues, una zona arqueológica en Lima, en Perú, en el cual teníamos proyectado los túneles de Puruchuco, en los cuales no pudimos realizar ensayos de laboratorio, no pudimos hacer sondeos, no había poco tiempo y sobre todo era una zona arqueológica muy protegida. Con lo cual, bueno, era un túnel pequeño, era un túnel de unos 30 metros de longitud, con una cobertera escasamente 5 metros, que el sentido común, lógicamente, te pide, entre comillas, hacer una calicata, una zanja, pero en este caso pues no era posible, había que hacer un túnel para evitar dañar esa zona arqueológica de gran valor. Entonces, en este caso, bueno, pues simplemente recorrimos el túnel por arriba y lo que hicimos fueron unas estaciones geomecánicas de mucho detalle, unas estaciones geomecánicas muy bien trabajadas, con toda la fracturación, porque realmente estas estaciones geomecánicas eran las que íbamos a proyectar hacia abajo en el túnel, de tal manera que lo que íbamos a atravesar en el túnel era exactamente lo que íbamos a ver arriba, con lo cual medimos muy bien el buzamiento de los estratos para que ese buzamiento me dijera pues en el túnel esa fractura, esa falla, dónde iba a aparecer. De tal manera que pues hicimos un recorrido por la parte superior de esos túneles, tomando todos esos datos, y con esos datos se hizo el modelo geomecánico de este túnel, con todo su sostenimiento y con todos los análisis de estabilidad de los emboquilles. Ahí tenemos una estación geomecánica muy elaborada, con sus estereogramas, con su diagrama de fracturación, para determinar las fracturas principales, los valores de los diferentes